Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista a TCN. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir esta conversación con alguien pues que hemos estado buscando el diálogo hace mucho tiempo y hoy se nos ha dado. Muchísimas gracias esos minutos, la estimada maestra Grace Merino Jaramillo. Con ella vamos a conversar estos minutitos. Estimada Grace, bienvenida. El ambiente del Ecuador ya está en pleno calendario electoral. Este tema, las últimas elecciones ha estado dominada básicamente por el tema de la violencia. Ese es un tema que va a manejarse también para el tema de las elecciones locales. Bienvenida, Grace, por favor. Buenos días, querido Fabián, y un gusto poder saludar a toda tu audiencia. Bueno, como bien decías, tú sabes que en elecciones, ¿no? Generalmente se produce violencia política, es el término correcto, ¿no? Y la violencia política, obviamente, entre hombres es, digamos, como algo, entre hombres políticos es algo así como ya normalizado, ¿no? Y que tienen, obviamente, disputas. Pero cuando, por ejemplo, se habla de violencia política contra la mujer, tiene otros matices, porque hay violencia psicológica, hay violencia simbólica, no precisamente que se está manejando en redes sociales. Entonces, como tú decías, sí, el ambiente electoral ya se está calentando, ya tenemos precandidatos, ¿no? De los diferentes partidos políticos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los precandidatos. Y simplemente falta oficializarlos, porque tú sabes, Fabián, que el 11 de noviembre se vota, eh, la ciudadanía tiene que acudir a votar por alcaldes, prefectos y el Consejo de Participación Ciudadana, que son las elecciones seccionales, ¿no? Que se van a dar en este noviembre 2026. Entonces, sí, se comienza a calentar motores, ¿no? Comienzan a haber también candidatos y como ves, por ejemplo, los candidatos del partido oficialista, ¿no? Y de los otros partidos, ¿no? Que son, bueno, los dos partidos mayoritarios, digamos, que son la Revolución Ciudadana, que se ha ido con Amigo precisamente por tener una sanción, ¿no? Electoral. Entonces están, obviamente, impedidos de participar dentro de su propio partido, pero ya han conseguido, ¿no? Otro movimiento por el que van a participar y por supuesto también ADN, ¿no? Que ha tomado cuadros precisamente de la Asamblea Nacional. Entonces va a haber una reconfiguración de la Asamblea Nacional porque estas personas tienen que renunciar a su curul para poder candidatizarse. Ay, desde luego que sí. Ahora, este tema de estas elecciones seccionales, como tú muy bien señalas, implica eh, darle una nueva oportunidad a esta figura de los gobiernos autónomos descentralizados. Justamente estamos pasando esta semana, también hemos visto casos de presidentes de municipios, de gobiernos provinciales, con serios cuestionamientos judiciales. Pero más allá de revisar o meternos al caso por caso, que sería otro tema, el tema es los gobiernos autónomos descentralizados que van a cambiar administración, ¿qué comunicación, qué vías tienen con la ciudadanía? ¿Qué soluciones le han dado a la ciudadanía ya de cada una de sus localidades? ¿Cómo le miras tú? A ver, hubo un cambio en la ley, ¿no? En la ley orgánica que regían los municipios. Tú sabes que se les quitó algunas competencias, por ejemplo, ¿no? A los municipios. Incluso, por ejemplo, había el rumor de que mucha gente, ¿no? Que estaba empleada o tenía empleo dentro de los municipios iban a ser despedidas precisamente por la falta de dinero, ¿no? Porque el gobierno le quita muchas competencias a las alcaldías y prefecturas. Eso se cambió hace poco. Entonces, por supuesto que la administración que va a dejar un alcalde o un prefecto en una localidad, en una provincia, obviamente le va a dejar deudas también, ¿no? Entonces, esas deudas tienen que ser gestionadas por los nuevos alcaldes, por los nuevos prefectos y obviamente ver soluciones precisamente, ¿no? A esas competencias que todavía las tienen, pero que generalmente no están, bueno, por el cambio de la ley, ¿no? No están, obviamente, no tienen el presupuesto necesario. Entonces se tiene que ver alternativas precisamente. Entonces sí fue un cambio que la alcaldía de Pichincha y la prefectura de Pichincha sobre todo fue muy, digamos,
Entonces hicieron incluso hasta marchas, ¿no? Demandando precisamente todas las competencias. Ellos estaban informando todas las competencias, obviamente, que les quitaban y muchos servicios, ¿no? Que tienen, por ejemplo, las alcaldías para la ciudadanía, precisamente por esta falta de presupuesto. Entonces, sí, yo sí te digo que los alcaldes o prefectos que pasen, que dejen la administración y pasen a otras manos, seguro va a haber muchas deudas, ¿no? Y obviamente hay que ver también si el Estado, el gobierno de turno le sigue debiendo, por ejemplo, a las alcaldías y prefecturas, que ese es otro tema, ¿no? Pero va por ahí realmente, ¿no? La situación de las alcaldías y prefecturas de las localidades o de las provincias del país. Es un cambio, un campo minado, entonces, ¿no? Pues este tema de los gases en estas circunstancias. Grace, tú eres una experta en el tema de comunicación política. Mm. Uno de los temas que se han barajado y se ponen en debate también en estas elecciones seccionales es el discurso de los candidatos. Hay candidatos que están en la capacidad de conectar con ese mensaje que busca la ciudadanía o están más atrapados en esto que se llama el marketing político electoral. ¿Cómo miras tú ese tema, por favor? Mira, cuando uno no tiende a candidatizarse, cualquier persona que quiera ser candidato a la alcaldía o prefectura, obviamente tiene que manejar un equipo, ¿no? Un equipo de comunicadores políticos, de politólogos, incluso de sociólogos. Porque cuando tú te vas a candidatizar, primero tienes que hacer un estudio de intención de voto, ¿no? Entonces, para ver obviamente si tienes intención de voto, ¿no? Y para conectar precisamente con digamos, los públicos, tú tienes que hacer un estudio de la opinión no publicada, porque la opinión publicada ya la tienen los medios de comunicación, porque tú sabes que los medios se manejan con agendas, ¿no? Con temas, ¿no? Pero existen otras preocupaciones que no son topadas en los medios de comunicación y obviamente eso es importante, por ejemplo, cuando tú eres candidato, a hacer un estudio de la opinión no publicada, de lo que realmente le importa a la gente para poder crear mensajes, ¿no? Que conecten con la ciudadanía, porque si tú no creas mensajes que se identifiquen con la ciudadanía, entonces estás muy mal, ¿no? Y por supuesto que se utilizan herramientas de marketing, de comunicación política, marketing político, neuromarketing, ¿no? Todas esas herramientas son utilizadas y ahora más aún para llegar a través de las redes sociales. Vos sabes que los votantes en su mayoría en este país son jóvenes, entonces claro, son precisamente las plataformas digitales como TikTok, cómo se tiene que llegar, cómo tienen que llevar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que como tú bien dices, Fabián, tiene que conectar con la ciudadanía, pero para que se conecte con la ciudadanía tiene que haber un estudio previo. O sea, el proceso, ¿no? Ujú. Del proceso electoral, cuando tú quieres candidatizarte, tienes obviamente que tener ya un trabajo previo, ¿no? Con las encuestas de intención de voto, con el tema de la opinión no publicada, precisamente para que tu equipo elabore mensajes que se identifiquen con la gente, porque si no, no vas a conectar. Tú Desde sabes que luego. claro, las provincias, por ejemplo, tienen otra realidad a lo que son las ciudades principales del país, que son Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿No? Las localidades tienen otra realidad súper distinta y obviamente los mensajes tienen que ir de acuerdo a esa realidad. Por eso, por ejemplo, cuando tú haces consultoría de comunicación política, ¿no? O te contrata algún candidato, uno tiene que ser muy sincero en decir si es que conoce, por ejemplo, la provincia o no conoce. Porque si tú no conoces la provincia, entonces, ¿cómo vas a poder, obviamente, hacer una campaña, ¿no? Que tiene un mensaje y que tiene que llegar a identificarse con la ciudadanía? Entonces, es importante, por ejemplo, que esos equipos siempre estén conformados por profesionales que tengan conocimiento de la localidad. Entonces, ahí obviamente tú vas a encontrar, ¿no? Como elementos, ¿no? Para hacer los mensajes y obviamente siempre acudes al marketing político. Sí, sí, por supuesto, los políticos siempre acuden al marketing político porque el marketing lo que te genera es un producto, ¿no? Y el candidato es un producto de venta. Lo malo es que cuando tú, por ejemplo, pones mensajes, ¿no? Que se identifiquen con la gente, pero luego llegas al sillón de la alcaldía, de la prefectura y no cumples esas ofertas, ¿no? Que has dado en los mensajes de campaña, pues obviamente eso es lo grave, porque son productos de marketing que finalmente no están cumpliendo las demandas de la ciudadanía. O sea, eso es como lo grave, obviamente, cuando tú utilizas, por ejemplo, el tema de la comunicación política, del marketing político, del neuromarketing. El problema es ese. Luego, ¿por qué?
Mira, Fabián, la comunicación no es una panacea. La comunicación es una herramienta, ¿no? Que en este caso, la comunicación política, porque hay diferentes tipos de comunicación, es una herramienta que le sirve al candidato para llegar a la gente. Pero la máxima, ¿no? Es obviamente en comunicación estratégica, porque se utiliza en comunicación política también la comunicación estratégica, es decir y hacer. Si tú dices en la campaña que vas a hacer determinada cosa y no la cumples, obviamente luego, si te quieres reelegir, la ciudadanía te castiga con la falta de su voto. No va a votar de nuevo por ti. Desde luego, tiene que haber ahí sanciones ciudadanas, políticas e incluso jurídicas, ¿no? Eh, Grace, en este proceso electoral estamos a pocos meses ya para este cambio en las seccionales de todo el Ecuador. El, el tema ideológico. Últimamente, no solo en el Ecuador, sino en la región, han sido bastante golpeadas esas figuras un poco desteñidas en algunos sentidos de la izquierda y de la derecha. ¿Qué peso tendrán en estas elecciones en el Ecuador, según tu criterio, por favor? Pero el tema de la ideología, sí tengo que decirle a la ciudadanía, a los que nos están escuchando, que la ideología lo tenemos todos, ¿no? Yo diría la posición política del candidato, porque a mí, Fabián, me asusta cuando un candidato dice, no soy ni de centro, no soy ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, porque la ciudadanía lo que necesita es trabajo. O sea, es Mm. importante que diga, ¿no? ¿Cuál es su posición política? ¿No? Y bueno, también es importante su ideología política, porque penosamente, Fabián, nosotros estamos gobernados por gente que, bajo la ideología de la gente, bajo la creencia de la gente. Entonces es importante que le digas si eres de derecha, si eres de izquierda, porque obviamente la gente va a saber cuáles son las políticas públicas que vas a generar, ¿no? Cuando llegues a la alcaldía o a la prefectura. Porque de pronto tú sales diciendo que eres de izquierda, ¿no? Como le sucede, por ejemplo, a ADN, que tú ves en el plan de gobierno que es un partido de centro izquierda, pero luego tomas el camino, obviamente, de la derecha, ¿no? Porque las políticas públicas generadas, ¿no? Por ejemplo, en este gobierno son netamente neoliberales. Entonces, claro, ahí se genera una crisis de credibilidad. Entonces, es súper importante que tú digas, soy de izquierda, ¿no? O soy de derecha, para que la gente obviamente sepa cómo va a ir la generación de la política pública, ¿no? O tu trabajo o tu plan de trabajo, ¿no? Como candidato. Eso es súper importante. La gente tiene que saber, ¿no? Que es importantísimo que le diga la posición política y su ideología, porque el tema es cómo va a trabajar, ¿no? Y claro, es importante también para el candidato porque luego obviamente se generan estas crisis de credibilidad que le perjudica precisamente a la persona, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, a ganar una elección. Entonces, y es importante también que el ciudadano vote de acuerdo a eso, porque si le dicen que no es de izquierda ni de derecha, mejor ni siquiera voten, porque no se sabe la posición, obviamente, que tiene ese candidato, ¿no? En su plan de trabajo o cómo va a actuar, digamos, ¿no? Sus acciones ya dentro de la alcaldía y la prefectura. O sea, a mí literal, Fabián, me espanta cuando dice es un candidato y yo simplemente lo descarto, por ejemplo, para el voto, porque sí tienes que saber la posición política e ideológica que tiene el individuo que se está candidatizando. Claro que sí, en eso compartimos, Grace. Hay discursos, o hemos escuchado discursos en las campañas políticas de estos pragmáticos, ¿no? Un pragmatismo demagógico que puede ser, ¿no? Porque detrás Exacto, de ese supuesto pragmatismo sí se esconde, pues, posiciones, subjetividades de intereses, ¿no? Eh, así es. Ahora, a propósito de este tema, tú enmarcas dentro de todo un concepto agudo y amplio que significan la ideología o las ideologías, reducidas a términos como izquierda y derecha, o están mal expresados, mal simbolizados estos conceptos en estos términos. O sea, sí, generalmente los periodistas y los políticos siempre han manejado el término ideología dentro de la política, pero en realidad la ideología lo tenemos cada uno de los ciudadanos, ¿no? Que habitamos este país, ¿no? Y que habita el mundo. El tema es tu posición política, ¿no? Y sí está utilizado mal el término. Sin embargo, te digo,
también hay que tener en cuenta la ideología de la persona porque nosotros no nos gobiernan bajo investigación seria. Investigación seria quiere decir, por ejemplo, yo me baso en la investigación, ¿no?, de los académicos Ujú, para generar política pública, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo tengo un índice alto, ¿no?, de embarazos adolescentes, entonces genero política pública en el área de salud sexual y reproductiva, ¿no? Porque obviamente la investigación me arroja que el índice de embarazos adolescentes es elevado. Entonces, si es que en realidad se gobernara bajo investigación seria, sería así, ¿no? Pero penosamente no. Nosotros estamos gobernados bajo ideologías y dogmas, o sea, de la creencia del ser humano. Y, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta de eso en diferentes gobiernos. Ejemplos, por ejemplo, el señor Rafael Correa era un señor totalmente conservador, ¿no? Y, por ejemplo, varias investigaciones dicen que en el gobierno de Correa se encarceló a muchas mujeres que abortaban en el país, ¿no? Entonces tú te vas dando cuenta que entonces tú estás gobernado bajo las ideologías, no solo bajo la posición política, sino las ideologías y las creencias que tiene ese individuo, ¿no? Entonces, yo siempre, obviamente, cuando hablo del tema político ujú, con mis estudiantes, les hago perfecto, notar esta diferencia entre ideología y posición política, claro. pero también les digo que es súper importante tomar en cuenta la ideología dentro de la política porque nosotros no estamos gobernados bajo investigación seria. Y yo te diría a nivel mundial. O sea, no se gobierna bajo investigación seria, se gobierna bajo lo que cree el individuo, ¿no? Ahí tienes a Donald Trump, ¿no? Entonces, En el mundo es un occidental, individuo que ajá. se maneja bajo lo que él cree. Exactamente, ¿no? Entonces ahí Sí. están metidas, por ejemplo, el fundamentalismo religioso, ¿no? Y tú ves ahora, por ejemplo, que ya se está debatiendo si la mujer obviamente va a votar o no, o si no es la cabeza de familia. O sea, hay un retroceso de derechos porque precisamente el señor es súper conservador. Entonces se maneja y se gobierna nuevamente, ¿no? Es un ejemplo de que se gobierna bajo ideología, ¿no? Y bajo posición política. Entonces es importante que la gente sí haga esta diferencia, no, pero sí decir que los dos términos es súper importante. Por eso, nuevamente repito, si un candidato te dice que no es de derecha ni es de izquierda, pero que va a trabajar por ti, asústate y no le des el voto, porque obviamente es importante saber, ¿no? Su posición política, porque de ahí va a partir, ¿no?, su accionar, ¿no? Entonces, eso es muy importante que la gente entienda. Correcto, muy bien, y es por eso que estamos abriendo estos espacios, ¿no? En estas semanas antes o previa al proceso electoral. Los partidos políticos, Grace, tenemos ADN, el correísmo, como tú bien lo señalabas, está con una sanción. Pachacuti, que ya tiene algunas décadas, está muy posicionada sus colores, su línea. Eh, ¿Cuánto pesarán los partidos políticos en la decisión de la ciudadanía local? Esto depende muchísimo de las provincias. Mira, yo, por ejemplo, he trabajado en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, he trabajado en la provincia de Pastaza, ¿no? Trabajo acá en la provincia de Pichincha, ¿no? Y también crecí en Cotopaxi, porque mi padre fue militar, entonces tuve el tema de los pases y tengo yo conocimiento de las realidades de las provincias. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. La provincia de Santo Domingo de los Áchilas funciona por partidos políticos, ¿no? En cambio, la provincia de Pastaza no importa el partido político. Lo que le interesa, digamos, al ciudadano de la provincia de Pastaza es la persona, no es el partido. No, entonces, por ejemplo, ahí siempre hay movimientos locales que ganan, no son los movimientos nacionales. No, si tú ves, por ejemplo, la historia de la provincia de Pastaza tiene prefectos de movimientos que son locales de la provincia, ¿no? Entonces, ahí no juega mucho, digamos, del partido político, sino juega en sí la persona, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas funciona mucho el partido. Si ya tienes una buena plataforma política, en realidad puedes llegar a, ¿no? Los movimientos locales no juegan mucho, ¿no? Entonces, eso te digo en base a mi experiencia y en base a mi experiencia, o sea, es decir, a la empiria, ¿no? Y obviamente también a la teoría. Siempre, como te digo, cuando yo he hecho asesoramiento de comunicación política y yo siempre he sido como muy con mis principios, ¿no? Si ya yo salí de una provincia, ya no conozco mucho la
dinámica, digo, no, no le puedo asesorar porque no tengo el conocimiento de cómo se maneja el voto, digamos, o cómo está actuando, ¿no? Culturalmente, hablando dentro de la política, no dentro de la cultura política, la provincia, cómo se está manejando la provincia en cuanto a los votos. Entonces depende muchísimo de la localidad. Muchas veces nosotros estamos pensando en lo global. No, pero yo al haber trabajado en dos provincias, yo me doy cuenta que la localidad tiene otras dinámicas distintas a las grandes, ¿no? ciudades del país. Es otra lógica y la campaña electoral, las estrategias tienen que ir por otras vías, ¿no? Nuevamente, te voy a poner el ejemplo de Pastaza. En Pastaza, por ejemplo, la Radio Puyo llega a las comunidades, no solo la Radio Puyo llega a las comunidades de Sarayaku, de Conambo, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, ahí una estrategia de comunicación política no va a ser en redes sociales. Tiene que hacerse solo en la radio si tú quieres llegar a las comunidades indígenas, a los 14 pueblos y nacionalidades indígenas que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, las estrategias son distintas incluso porque el conocimiento de la provincia es importante, cómo se maneja la provincia. Entonces, mira, los movimientos políticos muchas veces no son digamos, no te van a dar como candidato, ¿no? El tema de la ganancia. Dices, ay, no, yo estoy en ADN, ¿no? Que está de moda ahorita y que es el partido oficialista. No, depende mucho de la provincia, de la localidad. O sea, por eso me encanta a mí el tema de comunicación política, porque me ha permitido conocer precisamente estas particularidades y me ha encantado a mí salir 2 veces a trabajar fuera de la provincia de Pichincha, porque fueron tiempos en donde yo aprendí muchísimo sobre todas estas cosas, ¿no? De ver las particularidades de cada localidad. Muy bien, perfecto. Otro de los elementos que suelen estar de los satélites, de los fantasmas que suelen estar alrededor de estas campañas electorales, los famosos caudillos o líderes que también les llaman, ¿no? Está ahí la figura del propio Daniel Noboa, presidente de la República, de Rafael Correa desde el exterior, desde su condición jurídica, pues de prófugo, Jaime Nebot, ¿no? Hablaríamos también de Leonidas Issa. ¿Cuánto pesará la voz, el arrastre, el impacto de estas voces? ¿Cómo les ves tú a estos caudillos de sus partidos respectivos? Pesa muchísimo, Fabián. O sea, penosamente los partidos políticos en nuestro país, o sea, tienen dueños, ¿no? O caudillos, como tú les has llamado. Entonces, pesa mucho su criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas que han militado mucho tiempo en un partido político o en un movimiento político, porque tenemos dos figuras, ¿no? En el país, movimientos y partidos políticos, Ujú. que han Correcto. militado desde siempre en la base, ¿no? Que ha, por ejemplo, ha trabajado en las campañas políticas, nunca les llega la oportunidad de ser candidato, ¿no? Entonces, por eso es que los partidos políticos hoy por hoy son espacios de alquiler, porque están viendo figuras, ¿no? Los dueños de los partidos políticos para poder candidatizar, ¿no? Y no necesariamente son de las bases. Entonces, existe un perjuicio total a la democracia de un país, porque los partidos políticos no tienen escuelas de formación donde vayan formando figuras, ¿no? Obviamente, figuras con una posición política y una ideología clara. Entonces, son espacios de alquiler y, por supuesto, digamos, la posición, ¿no? O el criterio que tengan los dueños de los partidos, eso es muy tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, habrás visto que ya hubo un altercado dentro de la Revolución Ciudadana, ¿no? Con Luisa ¿Verdad? González, que quería que se le retire al presidente del partido político en Manabí, mientras que obviamente Rafael Correa le dijo que no. Entonces, estas son cosas, ¿no? Como para saber que así se manejan los partidos políticos dentro de este país. Incluso De son hecho, negocios, Fabián. de hecho, Son en, negocios. De hecho, hoy en la mañana en nuestra sala de redacción política veíamos la ausencia en estos días de Gabriela Rivadeneira, que funge como directora nacional, ¿no? Un silencio Ujú. en un momento en donde debería tener más mayor presencia, ¿no? Lo que tú dices es correcto. Y dentro de tu experiencia, de tu agudo ojo académico, eh, ¿a cuál de los partidos le ves tú con mayor organización en estos temas de la comunicación política, de la estrategia? Mira,
de lo que nosotros, de lo que yo he visto, ¿no? Verás, por ejemplo, ADN maneja una buena campaña, digamos, ellos son muy buenos para manejar la comunicación política electoral. Es decir, son muy buenos para hacer estrategias dentro de las redes sociales y ellos saben que obviamente el mayor electorado son los jóvenes y van hacia ellos, ¿no? Entonces, es un partido que realmente maneja súper bien el tema de plataformas digitales y redes sociales, ¿no? Y saben llegar con el mensaje. Lo que no saben manejar ellos es la comunicación política gubernamental, ¿no? Como he señalado aquí, la comunicación existen diferentes tipos de comunicación. Entonces, eso es lo que no saben ellos manejar, pero ya en el proceso electoral saben manejar muy bien, ¿no? En cambio, me parece a mí que es una opinión muy propia mía, vayan ahí como a sentirse ofendidos, pero por ejemplo, la Revolución Ciudadana no ha sabido manejar correctamente el proceso político electoral, la comunicación política electoral, o sea, no saben utilizarla aún, ¿no? Me parece que ellos todavía están como en la década donde se manejaban en video, ¿no? En el YouTube. Eso lo manejaban súper bien. Pero ya, digamos, en estos últimos procesos electorales, ¿no? Como que han lanzado figuras como Andrés Arauz, la propia Luisa González, no supieron manejar la comunicación política electoral de manera adecuada y obviamente también a eso se debe un poco su pérdida, ¿no? Entonces, sí, como te digo, ADN sabe manejar muy bien la comunicación política electoral, son muy buenos manejando estrategias de comunicación política electoral, mientras que los otros partidos obviamente todavía se han quedado rezagados. Sin embargo, te digo que Pachacutic, no, cuando se lanzó Leonidas Issa, hizo una muy buena campaña, utilizó muy bien la comunicación política electoral, que es una herramienta precisamente para los procesos electorales, ¿no? Y tuviste un Leonidas Issa que tuvo un tercer puesto. Entonces, eso significa que, por Claro. ejemplo, los mensajes lanzados en el proceso y en el tiempo y espacio del proceso político electoral, ¿no? Mientras hacía campaña, pues los manejó súper bien, ¿no? Y llegaron a la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es súper importante. La pregunta es muy pertinente, ¿no? Porque viendo obviamente lo que ha pasado en los últimos procesos electorales, uno va viendo estas cosas, ¿no? El poco manejo que tienen muchas veces partidos políticos con respecto a las plataformas digitales. Ahora, claro, también todo depende ya en estas elecciones seccionales, que no es masivo, sino es local, no todo depende también, como te decía, de las condiciones que tenga la localidad, ¿no? Como te ponía el ejemplo de Pastaza también. Entonces ahí depende muchísimo, también es como mucho más personal, ¿no? El tema de cómo utilizan la comunicación política electoral. Eso es súper importante. No conocer el contexto, ¿no? Que es un elemento de la comunicación súper importante. Conocer el contexto cultural, económico, político que tiene obviamente una localidad. Perfecto, perfecto. Estamos conversando con Grace Merino Jaramillo. Ella es una experta en comunicación política, académica y docente. Agradeciéndote, Grace, esperando que no sea la primera ni la última y podamos tenerte por acá más frecuentemente en este proceso electoral. Quisiera nada más, finalmente, en tus palabras de despedida, que nos amplíes un poco más de quién es Grace Merino. Bueno, Grace Merino es feminista, ¿no? Ecuatoriana, feminista, comunicadora social. Como bien dijiste, yo soy académica, o sea, soy docente universitaria, no doy clases precisamente en el tema de comunicación, no específicamente en la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, no, por ejemplo, ahí les doy comunicación alternativa, que nada tiene que ver con la comunicación política, no, para que la ciudadanía entienda que hay diferentes tipos de comunicación. Ujú. Y obviamente también, ¿no? Como toda ciudadana, tengo mi posición política y mi ideología, ¿no? Pero generalmente cuando, por ejemplo, he estado de asesora o de consultora, ¿no? Eso se tiene que dejar aparte, ¿no? Hay que trabajar precisamente por el candidato. Esas, digamos, estas actividades yo ya les he dejado a un lado, ¿no? Hace 7 años que estoy dentro de la academia y más bien me dedico a impartir clases, a la investigación, ¿no? Y también a la vinculación con la sociedad, que es un tema que me encanta muchísimo, ¿no? Hablando de los tres pilares de la universidad. Eso, mi querido Fabián. Perfecto, entonces Grace, estamos conversando más adelante contigo. Un abrazo, gracias por estos minutos.
Siempre a las órdenes, Fabián, y muchas gracias por este espacio, ¿no? Y espero otra vez volver a estar acá. Me he sentido bastante cómoda y a gusto. Un Genial. saludo a todos.